las chicas que no alcanzaron a entrar lo puedan ver. Habíamos hablado, habíamos leído el primer párrafo, el primer texto, disculpe, y habíamos dicho que en el primer... devuélvese. Aquí en el primer párrafo habla de que la música se puede definir como un conjunto de sonidos ordenados de una determinada manera y que transcurren en un tiempo determinado. Entonces son sonidos ordenados en un tiempo determinado. Y la primera pregunta dice que las dos variables que determinan la música son el orden y el tiempo. La respuesta correcta, la B. Listo. Luego nos fuimos a la pregunta número 4 a partir del texto, de este texto, que es la enfermedad de Alzheimer, y llegamos a la pregunta número 4, que era cuál era el título. Y el título, dijimos, era Alzheimer, grandes avances y un futuro esperanzador. ¿Esto por qué? Porque aquí en el texto, en el primer párrafo, nos describe cuál es la enfermedad de Alzheimer. En el segundo nos habla de cómo es que se está tratando para tener mejorías o tener un tratamiento óptimo para el Alzheimer. Y en el tercero nos dice a nosotros, nos da una síntesis, una conclusión, y nos dice qué se espera a futuro para el Alzheimer. Muy bien, esto fue el análisis de los tres. Aquí llegamos a la pregunta 4, entonces la respuesta correcta era la C. La pregunta 5, hablábamos que de acuerdo con los avances científicos, la enfermedad de Alzheimer es aún listo. Eso sí lo decía el texto, el hilo conductor como tal. Y la pregunta 6, que no nos fue tan bien, también teníamos acá que sabemos que la causa de la enfermedad de Alzheimer es desconocida por, y lo dice la primera oración del texto, que es donde nos está a nosotros recordando la principal, y es qué es el Alzheimer, cómo se produce el Alzheimer. Y ahí nos dice a nosotros todo. La B dice que las conjeturas de los científicos y las conjeturas que han hecho los científicos no son acerca precisamente de la enfermedad como tal, el origen de la enfermedad, la necesidad de seguir experimentando, eso no tiene que ver con el origen, y el hilo conductor que maneja el texto es el Alzheimer como tal, no el origen de la enfermedad de Alzheimer. Muy bien, esto fue un resumen ejecutivo súper rápido. Muy bien, la pregunta aquí, ya sabes, otra enfermedad de Alzheimer se localiza ¿dónde? En el cerebro, eso fue claro. Ahora vamos a tener aquí en la pregunta número 8, que no nos fue tan bien. Dice, a los pacientes administra cloruro de betanicol, porque este tiene la capacidad de... Aquí viene la respuesta. ¿Cuál creen ustedes? ¿Sustituir la acción de la acetilcolina? ¿Inhibir la acción de la acetilcolina? ¿Remendar la acción de la acetilcolina? ¿Restituir la acción de la acetilcolina? ¿Cuál creen? ¿Por qué pusieron ustedes opciones diferentes a la correcta? ¿Qué creen ustedes? El texto lo dice claro, recuerden el texto lo dice claro y dice remedar la acción de la acetilcolina. ¿Se acuerdan? Dice remedar. Pero la opción C, ¿qué dice? ¿Qué dice la opción? La opción C dice remendar. Son dos palabras totalmente diferentes. ¿Qué es remendar? ¿Ustedes no han remendado ropa? Uy, no, profe, ¿qué le pasa? Nosotros no remendamos. Bueno, ¿qué es remedar? No se acuerdan, se los voy a devolver aquí para que vean ustedes la lectura. Y se los voy a... ¡Ay, sí! Pronto usted no estaba pendiente de la lectura. Acá está. Por acá dice. Aquí está. Dice, sin embargo, los médicos no cantan victoria y siguen probando. Últimamente el tratamiento ha consistido en inyectar directamente al cerebro cloruro de betanicol, ya que este remeda la acción de la acetilcolina. Remeda la acción. Eso de remedar. Niñas, ¿qué es remedar? Significa... ¿Cómo imitar? ¡Epa! Eso es. No sé, es una palabra muy utilizada, pues, donde soy yo, del interior. Y uno dice, no me remede.
No sé si a ustedes les ha pasado de pronto en el colegio. No me remede. Debe estar haciendo eso, debe estar haciendo eso. Eso es remedar. Y uno dice, no me remede. Eso. Aquí, una de las confusiones, y créeme que no solamente son ustedes, una de las confusiones que siempre se da es que no analizamos bien la palabra, la escritura de la palabra. Remedar es diferente a remendar, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, remedar es sustituir la acción de la acetilcolina, ¿vale? Entonces, por eso la octava, la opción correcta es la A, y no les fue bien, solamente una persona contestó bien. ¿Listo? La pregunta 10, oiga, están saltando 10 a 2. Fueron como las pares las que les fue mal. Aquí esta dice, la expresión virulento hace referencia a enfermedades que, aquí la tienen, están presentes en el cuerpo, pero se desarrollan lentamente. Eso sí ustedes lo entendieron. Muy bien. Aquí la 10. La 10 no les fue bien. Listo. Aquí dice, la relación entre la edad del paciente y la posibilidad de presencia de la enfermedad en los parientes es. Entonces, recuerden que el texto decía que mientras más joven es la persona que padezca la enfermedad de Alzheimer, más propenso para los parientes de a que le den. Mientras menos la edad, más posibilidad de que le dé a las personas parientes. Mientras menos uno más el otro, recuerde que hemos visto esto. ¿Qué significa mientras menos uno más el otro? ¿Eso qué es? Que es inversamente proporcional. Así es. Blanco es y cuesta 1.800 la docena. Así es. C, inversamente proporcional, porque así no lo decía el texto. Pero si usted no se acuerda de lo que decía el texto, ahí es donde está el detalle. ¿Qué hay que hacer? Regresarnos. Aquí usted no se va a poder regresar en el texto, pero cuando usted tenga el cuadernillo del IFES, usted sí se va a poder regresar al texto. Hay que avanzar rápido, porque recuerde que el tiempo nos corre, ¿ya? Y ustedes van a tener matemáticas súper largo y después viene lectura crítica. Bueno, al menos ustedes solamente van a aplicar lectura crítica en la primera sesión, pero después de lectura crítica viene sociales y ciudadana. Y no es tanto lo complicado, sino los textos largos. Y esos textos largos vienen después de matemáticas, que a la que le dedicamos más tiempo nosotros, ¿ya? Preguntas de 2 minutos y nos demoramos hasta 8 y 10 minutos esperando de que el cielo nos caiga a nosotros la información. No sé qué pasa. Muy bien. La pregunta 10, allá. La pregunta 11. Bueno, aquí teníamos nosotros un distractor para hacer actividad cerebral. Bueno, aquí hablábamos de los textos argumentativos. Muy bien. Textos que muestran una visión subjetiva. ¿Por qué es una visión subjetiva? Porque es la opinión del autor. Una cosa diferente yo decirle a usted, mire que el otro texto era expositivo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo objetivamente qué es, nos está exponiendo a nosotros, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, y se basa en argumentos científicos. Otra cosa es si yo le voy a hacer un texto argumentativo sobre la enfermedad de Alzheimer. ¿Usted qué opina de la enfermedad de Alzheimer? Ya es diferente porque es mi opinión. Y usted puede decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el autor. Por eso son subjetivas. Ahí dice, sobre un tema a través de argumentos o razones objetivas. ¿Cuáles son las razones objetivas? Las razones que yo propongo para persuadirlo, para hacerlo o para venderle mi idea a usted. Muchas veces hay escritores que son tan persuasivos que en sus argumentos convencen aún sabiendo uno que es mentira. Ejemplo, ustedes saben por lo que estamos pasando en Colombia. Ustedes saben de que Colombia está polarizada, cada uno en un polo diferente. Unos a favor del gobierno y otros en contra del gobierno. Unos a favor de las marchas, otros en contra de las marchas. Unos a favor de la policía, otros a favor de la primera línea, etcétera. Ya polarizados totalmente. Y cada uno se argumenta, y cuando usted lee su argumento, usted dice, ay, oiga, sí, tienen razón. La verdad es que sí. Y el gobierno está haciendo todo lo posible por argumentar a favor de todo lo que está haciendo y la represión para persuadir al lector, como también la izquierda lo está haciendo. Esto es un... Entonces aquí es, si usted tiene un nivel de lectura comprensible, elevada,
usted va a poder tomar decisiones y no se va a dejar manipular. Esa es la idea. Uy, se me fue. Ya va. Esto aquí como por redondearlo. Los textos argumentativos ya tienen una estructura diferente porque hay un planteamiento del qué, después se formula una hipótesis sobre ese qué, luego hay una argumentación, o sea, después tengo que yo defender esa hipótesis y convencerlo a usted. O sea, imagínese que yo le digo a usted, argumenteme por qué usted se quiere ir de paseo de fin de año en un crucero con su novio. Y usted tiene que convencer a sus papás que le paguen a usted todo eso, aún sabiendo que usted se va, mejor dicho, prácticamente del miel. Wow, eso va a ser difícil, sí, pero usted tiene que convencer a sus papás de que le patrocinen ese viaje. ¿Cómo hace? Oiga, tiene que plantearse y tiene que argumentarse y decir, voy a ser la mejor del salón, voy a sacar un mejor promedio y esto ya es el esfuerzo y está el premio que yo me merezco por hacer todo eso. Usted tiene que argumentar esa hipótesis. Y por último decir, ahí patrocínemelo, sí, por favor. Mire que esto no se vuelve a ver, no se vuelve a repetir en la vida. Algo así, ¿ya? Yo sé que puede ser un ejemplo muy burdo, pero es para que lo contextualicemos. ¿Listo? Dice que hacen uso de tipos de argumentos según modo de razonamiento, o sea, de cómo se va a argumentar esa hipótesis. Por analogía, relación entre dos elementos, lo que es válido para uno y lo que es para otro. Cuando nosotros hacemos comparativa, en este caso, la comparativa de lo que está pasando en Colombia. Por generalización, según varios casos, situaciones similares, se establece una tesis general. Si la niña digamos un ejemplo aquí, si Carol, que es de familia Nazaret, Case, que es de familia Nazaret, Lini Paella, que es de familia Nazaret, Valentina, que es de familia Nazaret, no participan, eso quiere decir que las niñas de familia de Nazaret no son participativas en clase. Ya, yo generalicé. Eso es lo que estoy haciendo y después tengo que argumentar todo. Ya, ahí es la generalización. Por signos. Con base en signos, síntomas o señales se establece lo que está ocurriendo. Fácil. Lo que está pasando con el COVID. Fulanita tiene fiebre, fulanita tiene fiebre, fulanita tiene fiebre. Es posible que tengan COVID. ¿Ya? Así es sencillo. Por causa. La relación causal entre los hechos o los elementos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sucedió? Ejemplo. ¿Por qué Colombia se polarizó con las marchas que tuvo lugar por allá en junio? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa? Y hablamos que desde el 2019 se empezó todo esto. Todas estas cosas. Y argumentarlas. Listo, ya tenemos todo esto de los argumentos. Ahorita viene aquí la lectura. Y para la lectura tenemos a... ¿Quién dijo? Yo. Casey. Casey Orozco. Casey, ¿tú ya leíste? No. Uy, Casey ¿qué pasó, Casey? Una vez se salió Casey. Carol. Enredados. Uno se da cuenta de que ya es de una generación tecnológicamente atada cuando algún aparato con reproductor MP3 o un teléfono celular no funciona y para hacerlo reaccionar oprime botones con la fuerza o cuando cree que lo único que necesitan las pilas viejas y gastadas de un control remoto es sacarlas, soplarlas y volverlas a meter. También se da cuenta que lo dejó el tren de la nueva tecnología cuando intenta descifrar un nuevo juguete electrónico y derrotado, tiene que mirar las instrucciones y las lee desde el principio a fin con índice incluido. Pausa. Pausa. ¿Qué entendiste? Bueno, yo entendí que aquí están diciendo como como ya hay nuevas tecnologías, no es como en el pasado, que hacían todo eso como sacarle las pilas al control y volverlas a meter, y y la gente muchas veces no tenía que leer las instrucciones porque ya eran las cosas fáciles y como que de lógica ya sabían cómo funcionaban. Ok, vamos. Segundo párrafo. En esos momentos que uno empieza a pensar, ¿por qué no pueden hacer las cosas tan sencillas como las hacían antes? Yo me acuerdo que en 2 minutos
podía programar el VHS para grabar un partido de fútbol y que llegué a jugar juegos de consola sin elevar el control con las manos cada vez que Mario saltaba. Pero ahora todo ha cambiado. Serán los tiempos o yo, señor. ¿Qué analizamos ahí? bueno, así como dije anteriormente, que muchas personas ahora tienen que, como decían allá, que tenían que leer, o sea, son un poco más difíciles y antes, ajá, era todo con facilidad. Ok. Tercer párrafo. Claro, todo el tiempo pasado fue mejor, o por lo menos eso es lo que decimos los que ya pertenecemos a ese pasado. Sin embargo, creo que estamos llegando a una época en la que las nuevas tecnologías de persuasión publicitaria sumadas al gigantesco estómago de consumo que hemos venido engordando en los últimos años no solamente nos han hecho pagar por muchos más servicios de los que estamos acostumbrados a utilizar, sino que en vez de solucionar la vida, nos la están complicando. Y en ese último, ¿qué nos dice? Tan, tan, taran, tan. Y así como, bueno, a veces las personas que son viejitas ya dicen que como que a la época de antes era mejor, que habían tantas tecnologías, pero ahora también como que la tecnología nos persuade a las personas porque uno cada vez quiere estar como que más avanzado y todo eso. Entonces, lo tanto de que antes las personas como que pagar internet y todo eso y ahora sí hay que pagar mucho, como dice el texto, porque antes era como que luz, agua y ese tipo de cosas. Ok. Mira que en el primer párrafo, el hilo conductor, o sea, la idea central es proponerle al lector de que ya existen personas que no están en la generación que deberían estar, que ya los dejó el bus o el tren, como dice acá, ya los dejó el tren, que cuando nosotros empezamos, por ejemplo, hablando de mí, lo máximo que había era el MP3 y había MP3 que eran ¿qué? De 20 gigas. ¿No? ¿Cuáles gigas? Eso no alcanzan a ver gigas, eran de megabytes. Que se compraba un Dixman, que era un aparatico así que se abría, que se metía un CD y ese era el que era el portátil donde uno escuchaba música, pero que llegaron cosas nuevas y uno dice, oiga, pero yo ya soy como de una generación vieja. Anteriormente, imagínate, los papás de uno sabían que era un VHS, que era el de la caja así grande que se metía ahí, se veían que veían las películas. Eso no lo dice nosotros en el primero. En el segundo dice, oiga, pero es que nosotros estábamos acostumbrados a otras cosas, ahorita llegaron cosas nuevas. Ejemplo, en estos momentos, no, que estamos acostumbrados nosotros a utilizar el sistema operativo Android, llegó el operativo iOS porque yo cambié de celular, ya tengo que aprender algo nuevo. Yo sabía manejar la consola o digamos de videojuego, la Play 4 y ya salió la Play 5, entonces ya la cosa cambia, ya hay cosas diferentes, hay que aprender. Y lo que dice uno es llegar al punto de tener que leer las instrucciones al derecho y al revés para aprender a manejar algo. Eso como que no está en la concepción de nosotros, y menos de los latinos. Los latinos somos muy dados a coger un celular y ni siquiera voltear a ver el manual. Es más, en Latinoamérica ya los celulares vienen sin manual. Anteriormente traían su manual, ahora ya vienen sin manual. Si usted quiere, tiene que ingresar a la página de internet de la empresa y descargar el manual si quiere. ¿Por qué? Porque no era utilizado, mientras que en otros países sí leen. Por eso es que uno tiene un año y más con el celular y le encuentra función y uno dice, wow, ¿y ese celular hace eso? Sí, yo tengo uno de los mismos y no lo hace. Ah, es que eso se hace por aquí y uno todavía no los comprende. Listo. Analizamos todo, la última parte nos dice a nosotros, en la última parte es muy importante porque dice, vea, claro, todo tiempo pasado fue mejor, o por lo menos eso es lo que decimos los que ya pertenecemos a ese pasado. Sin embargo, creo que estamos llegando a una época en la que las nuevas técnicas de persuasión, o sea, de convencimiento publicitario,
sumadas al gigantesco estómago de consumo que hemos venido engordando en los últimos años, no solamente nos han hecho pagar por muchos más servicios de los que estamos acostumbrados a utilizar, sino que en vez de solucionar la vida, nos la está complicando. Ejemplo, anteriormente comprábamos nosotros, bueno, el TV cable, porque no había televisión satelital, era TV cable. Por cable llegaba a la casa y uno ahí tenía un poco de canales. Ya después empezó la televisión satelital, la de la antenita, también con un poco de canales. Ahora el streaming. Ahora ya, entonces, HBO, Paramount Plus, ahora Star, ahora Amazon, Prime Video, Netflix, Disney Plus. Bueno, ahora se volvió de moda todo lo que es streaming. Y usted ya no sabe qué comprar. Y si le venden a usted un paquete con todas, pues usted quisiera comprarlas así no se las vea todas. ¿Sí ve? Estamos engordando ese estómago consumista con una cantidad de cosas que uno no sabe. Hay aplicaciones pagas y uno las quiere tener. Todo esto hay que analizarlo muy bien. Muy bien. Pregunta número 11 que no nos fue tan bien y decía así. En el texto anterior podemos concluir que este es concluir. Las conclusiones son literales acerca de lo que está. Concluir. A, es la introducción de un artículo de opinión. B, la contextualización de un análisis. C, la conclusión de un artículo. D, parte de una reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías. Pregunta. Uy, se me fue. Espérese. ¿Dónde va, mano? Pregunta. ¿Qué tipo de texto es? El que acabamos de leer, ¿qué tipo de texto es? Recuérdenlo. ¿Qué tipo de texto es? Ay, chicas. Ay, chicas. Ay, ay, ay. ¿No se acuerdan qué tipo de texto es? Se los devuelvo y se los devuelvo para que usted lo vea. No se preocupen. Aquí estamos para aprender. ¿Cómo se llama este tipo de textos? Argumentativos. Es un argumentativo. Y tiene una connotación principal y es que es una opinión. Todos los textos. Si ustedes leen acá, si ustedes leen esto, ustedes se dan cuenta que hay alguien que es el autor que está transmitiendo un argumento, una opinión acerca de algo, ¿acerca de qué? De la tecnología. Le puse un título Enredados, ¿por qué? Porque estamos, somos asincrónicos. No, asincrónicos no, anacrónicos. Somos anacrónicos, o sea, estamos en una época a la que quizás no pertenecemos, pero tenemos que actualizarnos. ¿Ya? Entonces, es una opinión, empezando por ahí. ¿Por qué? Ahora sí vamos a empezar desde abajo para arriba. ¿Por qué no es parte de una reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías? Porque no solamente es una reflexión, sino una opinión. ¿Ya? Es una opinión del autor, donde está diciendo los que ya nos quedamos, ya es personal, está en primera persona. C, la conclusión de un artículo no es una conclusión porque no nos muestra a nosotros la finalización de la redacción. B, la contextualización de un análisis de caso. No. ¿Por qué no es un análisis de caso? Porque hay tres cosas diferentes que engloban a algo, pero no se centra en una sola cosa. ¿Ya? Y si es que está contextualizado, sí. Sí está contextualizado, pero no es una sola. No es el análisis de un solo caso. La introducción de un artículo de opinión. ¿Por qué la introducción? Cuando yo leo un texto como ese y yo digo, pero me queda faltando, o sea, de aquí en adelante debe haber más. Estoy apenas en el principio. ¿Ya? Cuando usted lee el texto y usted dice, ya, este texto aquí ya finalizó, porque es que se observa
a simple vista, literalmente, que el texto finaliza ahí, ya yo puedo decir, oiga, sí, ya es un texto completo. Entonces, importantísimo, la 11, que solamente una niña contestó bien. No, solamente una niña contestó bien y sería entonces la respuesta correcta, la A. Introducción a un artículo de opinión, empezando porque es el único que habla de opinión, artículos de opinión, que son los textos argumentativos. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos? Por la 13. La 13, la 12 les fue bien, dice la expresión, lo dejó el tren de la nueva tecnología y gigantescos tomados de consumo son. Aquí tenemos metáforas, ya que utilizan elementos que no detonan las ideas literalmente. Listo, esa la tenemos clara, esa la fue bien. Bueno, la 13. Aquí está, la 13. El tema principal del texto es cómo las nuevas tecnologías. ¿Qué creen ustedes? Esa sí está muy fácil. Y no les fue bien. Ojo. El tema principal del texto es literal, el tema principal del texto. O sea, el hilo conductor. Dice, ¿cómo las nuevas tecnologías dejan relegadas a las personas que no saben usarlas? B, cambian con el tiempo evolucionando para hacer parecer que la vida es más fácil. C, han complicado la vida aunque parezca hacer lo contrario. D, son un medio para incrementar el consumismo y el derroche de dinero. ¿En qué se centra? Recuerde la última parte del texto. Recuerden la última parte del texto. ¿Ya? Y en la última parte del texto dice muy claro, han complicado la vida aunque parezca hacer lo contrario. ¿Ya? En la última parte del texto lo dice, clarito. Esto lo dice. ¿Ya? Entonces, importante prestarle atención a la comprensión de lo que nosotros leemos. 14, bueno, la 14 les fue bien, pero vamos a mirarla, ¿qué era la 14? Una compañerita que nos colabore con la lectura de este texto, por favor. ¿Quién está por ahí? ¿Quién nos acompaña todavía? Ya no nos quedan sino 4 compañeritas. 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿cómo se hace? Las demás tienen algo más importante de pronto. Hay que chatear también. ¿Listo? ¿Quién quiere leernos, porfa? Alguien, la que quiera leer. Bueno, yo les voy a leer, entonces, para que se agarrar. Hoy un tipo de periodismo que tiende a ser melodramático, convirtiendo los eventos prosaicos en temas de novelas vulgares cuyo lenguaje es tan exagerado como sus argumentos. No pocas veces hemos encontrado joyas como la siguiente. Sin imaginar que en las entrañas de su mujer se había desarrollado un odio mortal, el marido continuaba todos los días con la misma ronda de siempre. Otra reprobable costumbre es la de construir interminables cadenas de frases que no tienen por qué unirse, pensando que mientras más se prolonga una oración, mayor es su elegancia. El periodista se explaya a su gusto y se olvida de que existen los puntos, dejando tan exhausto al pobre lector que, cuando termine, con un suspiro de alivio, se preguntará, ¿qué es lo que dijo? A través de los años, muchos miembros de la profesión han ido fabricando un vocabulario propio, tan poco relacionado con el cotidiano como el que usan los abogados para sus asuntos legales, aunque estos tienen la excusa de que la redacción de sus documentos exige palabras muy exactas. O sea, ya son textos específicos. ¿Qué motivos tendrán los reporteros para desconectar al pueblo si su meta es precisamente comunicarse con él? ¿Lo sabe Eduardo? El periodismo. ¿Dónde lo vemos nosotros? Ahora en las redes sociales, en los periódicos. Hay una cantidad de poetas que hemos encontrado que maquillan una noticia para hacerla más atractiva, ¿será? Muy bien. Pregunta 14. Bueno, la pregunta 14 le fue bien. Dice, de acuerdo con el texto, los abogados consideran que el uso de un especializado se justifica por el rigor de sus conceptos. Eso lo decía el texto muy bien. A 15. A 15, que no nos fue bien. Dice,
El autor lamenta que varios periodistas, esa está en la página, que varios periodistas estén preocupados por lograr un estilo elegante y conciso. No, traten de dar un sentido literario a eventos comunes y cotidianos. Ahí está. Se explayan, le ponen muñequitos, le ponen florecitas, le ponen maquillaje a las palabras. Y él dice, si es que tienes que conectarse, no desconectarse. Distorsión de información, utilizar frases extensas sin razón, no carezcan de buena redacción al no usar los signos de puntuación. Lo que está hablando de los signos de puntuación es que se extienden con una cantidad de frases y palabras organizadas que se olvidan de los signos de puntuación, pero eso tiene que ver precisamente con ese sentido literario que le dan. ¿Qué es el sentido literario? Nosotros nos extendemos en prosa. Cuando uno le dice, ay, ya, al grano, ahí es donde vamos. Listo, entonces la 15, la B, tratar de dar sentido literario a eventos comunes y cotidianos. Nos lo decía a nosotros el texto. Y la 16 también. Vamos con la 16. La 16 después del texto. Listo. La tecnología y el ser humano. Cuando uno compra un objeto nuevo, compra la ilusión más importante de los tiempos modernos, la ilusión de la velocidad y de la ubicuidad. El objeto promete que gracias a él uno puede ser más veloz y estar conectado con más personas en más lugares y en diferentes tiempos. Cada objeto que contribuya a anular más tiempos y distancias, es decir, que ofrezca una versión más sintetizada del mundo, va a prevalecer. Estamos hablando de objetos, todavía no se sabe qué objeto. En un mundo marcado por la velocidad, solo los objetos portátiles que se adosan al cuerpo, que se convierten en parte del cuerpo, tienen derecho a existir. El celular, esto, el portátil. Estos son los objetos que se cuelgan en nuestros cuerpos como un apéndice y se convierten, en cierto sentido, en nuestros sirvientes y en nuestros amos. Ya se anuncian dispositivos que se conectarán a nuestro sistema nervioso y permitirán acceder directamente cuando lo queramos a una pantalla a través de nuestros ojos. ¿Será entonces cuando llegue la era en la que no usaremos las máquinas, sino que todos nos habremos convertido en una de ellas? Bueno, no es una pregunta, pero es una reflexión. La última parte es una reflexión. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa. La tecnología y el ser humano, entendimos que estamos en la búsqueda de objetos que nos faciliten la vida y que si ese objeto es portátil, o sea, que yo lo puedo cargar como un apéndice y bienvenido sea, y aún que se está anunciando que se van a conectar a nuestro sistema nervioso y ya no vamos a necesitar ni siquiera de cargar un celular, sino que el celular va a estar en nosotros. O sea, nos vamos a convertir como en cyborgs. La 16 dice, el hilo conductor del texto anterior es, aquí es fácil, ¿por qué no puede ser la tecnología como herramienta moderna? Porque no lo habla, no lo sintetiza en toda la lectura. La adición a los objetos tecnológicos, tampoco. El futuro de la tecnología y el ser humano, tampoco. ¿Qué habla? De los objetos tecnológicos. En general, el hilo conductor, en general, objetos tecnológicos. Y lo repite muchas veces, los objetos tecnológicos, los objetos tecnológicos, los objetos tecnológicos. ¿En qué se centra el texto? En los objetos tecnológicos. Literal, el nivel literal es el que nos está fallando. Ya estoy observando que el nivel literal es el que nos está fallando. Bien, vamos con la 17. Bueno, la 17 relativamente les fue bien. Dice, en la oración ya se anuncian dispositivos que se conectarán a nuestro sistema nervioso y permitirán acceder directamente, cuando lo queramos, a una pantalla a través de nuestros ojos. El conector que une las dos frases que la componen es ¿cuál? Y que cuando ya, fácil. Y ahí está. Y permitirán, ahí está. Literal, facilísimo. 18. La palabra ubicuidad refiere a promesa de ser más veloz y más rápido corriendo distancias. Falso, ni siquiera está en el texto. B, ilusión de ahorrar tiempo, tampoco. C, posibilidad de estar en varios lugares al mismo tiempo. Eso es ubicuidad. Definición. Palabra oculta que hay que buscarla. Habilidad de conectar, no. Entonces ahí la tenemos. Posibilidad de estar en varios lugares al mismo tiempo. Listo. Esa le fue bien.
La 19 también les fue bien. La intención del autor con el texto anterior es criticar, mostrar, generar o hacer reflexionar. ¿Ya? Y esto, como lo decía, al último es una reflexión. ¿Ya? Al último habla, hay una reflexión, dice, hacer reflexionar sobre la posible pérdida de humanidad como producto del uso de la tecnología. ¿Nos vamos a convertir en máquinas? ¿Terminaremos nosotros siendo las máquinas? Y la 20, les fue muy bien la 20, el texto podría aparecer en un libro de matemáticas, una revista, una columna de opinión, un manual de instrucciones. Como son textos argumentativos, ¿dónde están? En todo lo que tenga que ver con opinión, ¿ya? Opinión, o sea, en una columna de opinión. ¿Listo? Bueno, chicas, espero que esta jornada del día de hoy haya sido productiva, ¿vale? Haya sido productiva para ustedes. Para mí lo fue. Es muy grato volver a tener el acompañamiento de ustedes. Espero que las niñas pues se conecten. Sabemos que dentro de 8 días ustedes van a tener jornada con la institución, entonces vamos a ver de qué forma nosotros podemos trabajar también para que no se cruce. Ahí sí yo necesito que ustedes también propongan, porque con el profe John vimos que íbamos a coordinar eso, pero hay que organizarlo muy bien. Ya saben ustedes que los sábados tenemos la jornada desde las 7 hasta las 2:30, pero ustedes van a tener en el colegio también, entonces va a ser conflictivo. Hoy no tuvieron ustedes nada más, sin embargo solamente tuvimos 4, bueno, se fueron retirando las chicas. Mire, algo importante antes de que terminemos esto. Chicas, esto no es una serie de Netflix o de la que sea. Esto no es un circo. Esto no es algo que sea totalmente agradable para todos, y menos cuando es lectura. ¿Cuándo evidencia uno que una persona quiere aprender? Cuando se queda al final, cuando lo que le dificulta es lo primero que yo pongo porque necesito sobrepasarlo, necesito solventarlo, porque se ha convertido precisamente en un obstáculo para superar. Y al finalizar la presentación les decía, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Esto es un obstáculo y es una realidad. Para usted es una realidad que el nivel de lectura y de comprensión no es el mejor. Y si usted no la enfrenta, créeme que en las pruebas a ver, se va a acordar de estas palabras de este servidor. ¿Ya? Chicas, la invitación, lean, comprendan, lean y comprendan y háganle preguntas al texto que usted acaba de leer. Imagínese si usted fuera el constructor y usted dijera, ¿y qué tal que me saliera una pregunta de esta? ¿Cuál sería la respuesta? Y si me saliera esta otra pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué es concluir? ¿Qué es inferir? ¿Qué es pensar acerca de? ¿Ya? ¿Qué es observar? Todas esas cositas tengo que tenerlas en cuenta. ¿Listo, niñas? Bueno, muchas gracias a ustedes. Quedo pendiente entonces, si ustedes tienen alguna anotación que hacer, por favor la hacen al